Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos futboleros. Bienvenidos a este nuevo programa llamado Línea de 5. Un programa que intentará darle otra mirada a la actualidad futbolística, tanto en materia nacional como internacional. En el primer programa hoy tendremos 3 temas para tocar. El primero de ellos, lo que dejó el Mundial de Brasil 2014, con una Alemania, una potencia que le ganó la final a la selección argentina. Pero en este primer tema hablaremos específicamente de la selección teutona, del recambio futbolístico y de paradigma que tuvo la selección desde hace 14 años. Como segundo tema tenemos la llegada de Juan Román Riquelme al torneo de Nacional B, un torneo que tendrá 2 zonas de grupos, un torneo que será muy competitivo, y la revalorización que le da el regreso del ex Boca a sus orígenes, como él bien lo dijo en la conferencia de prensa. Y como tercer tema hablaremos del torneo de Primera División, un torneo que se llamará de transición, que serán 6 meses en los cuales no habrá descensos y veremos quizás un torneo distinto a los últimos, en donde los equipos puedan soltarse un poquito más y jugar más ofensivamente. Pero antes de comenzar con los temas, voy a presentar al plantel que conforma Línea de 5. Quien les habla, jugando de líbero, Cristian El Pollo Fernández. En el sector de stopper izquierdo, el señor Manuel El Puma Alfieri. ¿Cómo andás, Manuel? ¿Qué tal, Pollo? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido a Línea de 5. Vos hoy nos vas a hablar de Alemania y la potencia renovada, con un paradigma nuevo futbolístico. Exactamente, para mí es un gusto estar acá en el programa. La verdad que me parece que es una iniciativa muy importante, poder tener un espacio radial en esta etapa, justamente después de un mundial y a poco de comenzar un nuevo torneo, el famoso torneo de transición. Así que muy, muy contento de estar en el programa. Y sí, básicamente lo que vamos a tratar de explicar en esta columna es, bueno, cómo fue que la selección alemana de Joachim Löw llegó a conseguir el título, el campeonato mundial, hace solamente 2 semanas. Un proceso que arrancó ya en el año 2000 y que, bueno, a fuerza de trabajo, supo tener sus frutos en esta última Copa Mundial con la obtención del campeonato. Bienvenido, Manuel. Entonces vamos a presentar a tu compañero en el sector derecho, al stopper derecho, el señor Facundo El Cufa Lousao. ¿Cómo andás, Facundo? Bienvenido. ¿Cómo andás, Pollo querido? Nada, muy contento de estar acá con ustedes, con unos amigos haciendo este programa que espero que nos escuchen. Yo te voy a hablar un poco de lo que es la llegada de Juan Román Riquelme a la Asociación Atlética Argentino Juniors, todo lo que conlleva la llegada de un jugador de la clase de Juan Román y de lo que viene sucediendo hace ya varios años con la categoría, con la B Nacional, desde el descenso de River Plate a la misma en el 2011. Perfecto, Facundo. Déjeme también nombrar a los 2 operadores técnicos, a los que completan la línea de 5 justamente, al señor Facundo Massa y al señor Brian El Cubo Link. Pero, ¿qué les parece si antes de comenzar con los temas escuchamos una canción bien futbolera? Esto es Ella está en Cargosa, Último Córner. De la noche no quedaba nada más que un cielo todo gris. Volví a casa hablando cualquier cosa con el tipo de remis. Algo me hizo entonces bajar antes al pasar por la estación. Qué palabra bella, cierta y tan exacta es, corazonada. Igual que el arquero que abandona su arco y se va a cabecear. El último córner desesperado fue a meterme en aquel bar. Vos estabas en la barra sola con tu copa de Malbec. Supe que eras mía, que era gol. Apenas vi tu lengua lila. Anduvimos la ciudad apurados casi sin hablar. Yo pensaba cuánto vale empatarle hacia la soledad.
Seguimos en línea de 5 y vamos a hablar del primer tema que habíamos mencionado anteriormente, Alemania y el proyecto futbolístico renovado. Manuel, te cedo el balón, adelante. Muchas gracias, Pollo. Vamos a hablar de un tema que ya habíamos anticipado en el comienzo del programa, el proceso que decantó en la obtención del campeonato mundial por parte de Alemania, de la selección alemana. Pollo, si yo te digo que hay un proyecto futbolístico pensado a largo plazo y que va a durar 50 años, ¿a vos te parece que es algo que puede llegar a funcionar, por ejemplo, dentro del fútbol argentino? Mira, te iba a decir justamente, soy del palo del fútbol argentino, así que no lo veo viable para nada. Es imposible. Bueno, en Alemania es real. A partir del año 2000, la Federación Alemana de Fútbol impuso para toda la región, para todo el territorio, un proyecto que denominó en su momento Proyecto de Fútbol Alemán Siglo XXI. Es un proyecto que comienza en el año 2000 y no comienza de la mejor manera, comienza con un gran fracaso. En la Eurocopa de ese año, Alemania perdió 3-0 con Portugal, el último de los rivales que tuvo que enfrentar en uno de los grupos de esa Eurocopa. Luego empató con Rumania, con una Rumania muy débil, y perdió nuevamente, al igual que con Portugal, con Inglaterra. Bueno, eso significó, digamos, la eliminación de la selección alemana, dirigida en aquel momento por Erich Ribbeck, del torneo regional de la Eurocopa. Esta situación llevó a una profunda crisis que va a dar inicio a lo que se conoció, a lo que hoy se conoce todavía como Proyecto Estratégico para el Fútbol Alemán del Siglo XXI. Así ese nombre así tan largo le pusieron los dirigentes del fútbol alemán, que es un proyecto que consta de varias aristas, tiene varias características. Primero, que es un proyecto pensado a largo plazo, pero no a 10, 15, 20 años, sino a 50 años. O sea, algo que parece completamente irreal en el mundo futbolístico actual. Seguro. La verdad que es llamativo, ¿no? 50 años, todo un símbolo, ¿no? Pensar un proyecto a 50 años. No podemos mantener un técnico un año acá en el fútbol argentino, imagínate. Nosotros no podemos decidir si vamos a contratar a Simeone o a Martino, y los alemanes están pensando en un proyecto a largo plazo, ¿no? Con algo muy, muy planificado. Ahora, este nuevo paradigma para el fútbol alemán tuvo varios frentes. Tuvo por un lado un frente estrictamente táctico, ¿sí? Alemania acostumbrada a jugar con un 4-4-2 rígido, muy predecible, podríamos decir. Bueno, ellos lo consideraron totalmente obsoleto, dijeron basta del 4-4-2. Bueno, esto cambió completamente. Pasaron del 4-4-2 a adoptar un fútbol mucho más ofensivo, basado en un 4-3-3, pero con opciones de que haya variantes, digamos, ¿no? Con triangulación, con toque preciso más de primera. dinamismo, digamos. Mucho más dinámico, no tan rígido. Esta rigidez que tanto caracteriza a nivel cultural, podríamos decir, a los alemanes, bueno, sacarla del fútbol y empezar a jugar con otro estilo, que es este 4-3-3 con opciones de triangulación, toque preciso de primera, no tanto malabarismo, pero dando prioridad a lo que es la calidad técnica, que eso es algo que se vio muy claro en la selección a campeona de este último mundial. Exactamente. Entonces, este proyecto lo que viene a transformar, por lo menos a nivel táctico, es esto, ¿no? El cambio de sistema. Después, la verticalidad típica del fútbol alemán ya no comenzó a basarse solamente en la fuerza, sino más en la velocidad, es decir, el toque preciso de primera, pero veloz al mismo tiempo. El juego colectivo empezó a primar mucho más que las virtudes individuales, a diferencia de otros equipos que podemos ver, por ejemplo, en el fútbol de hoy, en este último mundial: Argentina con Messi, Uruguay con Suárez, Brasil con Neymar, Holanda con Robben. Bueno, esto es algo que se vio muy claramente en el Mundial 2014. Alemania es un equipo, no tiene una figura indiscutida, si bien hay muy buenos jugadores, ¿no? Ahora, para implementar ese plan, que no es solamente en la cuestión más estrictamente futbolística y relacionada con la táctica, también hubo que empezar a cambiar otras cosas. Y una de esas cosas que se empezaron a cambiar fue la formación de los jugadores y los entrenadores. El presidente de la Federación Alemana de Fútbol, un tal Robin Dutt, que no es Robin Hood, Robin Dutt, había realizado en su momento un diagnóstico muy claro en el año 2000. Dijo, textual:
Cualquier jugador profesional que triunfa en un equipo pasa a entrenar a los sub-17 sin formación ni conocimiento. Nos dimos cuenta que ese no es el funcionamiento correcto, ya que ser un buen jugador no te convierte en un buen entrenador. Exactamente. Esto lo dijo el Grondona alemán, digamos, ¿no? El presidente de la Federación Alemana de Fútbol. Así que a partir de eso, de ese diagnóstico, lo que empiezan a hacer los dirigentes alemanes es a diseñar estrategias para capacitar a los entrenadores, ¿no? En base a un plan de estudio centralizado, casi como si fuese una universidad. Los tipos empiezan a formar, a capacitar a sus entrenadores. Bueno, si uno busca en las estadísticas de la UEFA, es decir, la Federación de Fútbol que rige al continente europeo, Sí. los números indican que Alemania tiene 28.400 técnicos con licencia B. Mientras Inglaterra, que es otra potencia futbolera, tiene apenas 1.759. Es decir, 28.400 técnicos alemanes contra 1.700 apenas de los ingleses. De licencia B, que es una licencia, según considera la UEFA, de nivel secundario. Ahora, si hablamos de licencia Pro, que es la licencia más avanzada en la escala jerárquica dentro de lo que son los técnicos en Sí. Europa, los alemanes, los de Teja Hermanos, son 1070 contra 115 ingleses. Y además, Alemania está pensando para el año 2018 inaugurar la Universidad Alemana de Fútbol, que va a estar situada en Frankfurt, un proyecto totalmente inédito donde se va a conjugar pensamiento y conocimiento sobre el fútbol. Es decir, algo que no existe en ningún lugar del mundo, ¿no? Mirá lo que es la cabeza de los alemanes. Ahora, no es solamente la formación de los técnicos. Arrancó a partir del año 2000, con ese fracaso del que hablábamos en la Eurocopa, arrancó la formación de los pibes de la cantera alemana. Se abrieron 338 escuelas de formación deportiva. Al mismo tiempo se empezó a coordinar un plan para trabajar de manera conjunta con escuelas, o sea, con escuelas primarias, secundarias y con los clubes. Es decir, empezaron a sacar, como nosotros sacábamos del potrero en algún Sí. momento, bueno, ellos empiezan a sacar pibes de las escuelas y los llevan a formarse como futbolistas a los clubes. Y también empezaron a poner mucha guita en lo que es lo que nosotros conocemos como ojeadores, ¿no? Esos buscatalentos. Disculpame que te interrumpa, pero digamos, esto de sacar ya desde los inicios a los pibes es capaz lo mismo que hace Estados Unidos con el básquet en las universidades, digamos, esto de becar, digamos, y ya directamente implementarlo al deporte. Exactamente, es el mismo sistema pero aplicado al fútbol. Entonces empiezan a crecer, además de la formación de técnicos y de futbolistas, de pequeñas promesas podríamos decir, empiezan a crecer también los ojeadores, es decir, los busca talentos, los busca cracks, que bueno, que acá en Argentina existieron en los años 60, 70 con el potrero, y que después pasan en Europa a, bueno, obviamente no al potrero, sino al colegio, al club de barrio. Entonces eso posibilitó que los clubes no tuviesen la necesidad de incorporar jugadores extranjeros y que privilegiaran, digamos, a las inferiores, ¿no? Eso es desde el punto de vista incluso hasta económico, es mucho más redituable. Seguro. Porque hay algo muy interesante que marca la información, también provista por la UEFA y por distintos medios europeos, que es que la selección alemana, por más que se cree que está conformada por varios jugadores de otras nacionalidades, es algo que no es cierto. Los únicos dos jugadores extranjeros que tuvo Alemania en este mundial fueron Klose y Podolski, los dos polacos. Típico reclamo del futbolero, ese que ve el partido y dice, no, lo que pasa es que tienen 300 nacionalidades. No es así entonces. No es así. Los únicos dos jugadores extranjeros en la selección alemana que salió campeón en 2014 son Klose y Podolski, que son polacos y que viven en Alemania desde pequeños. Perfecto, digamos, es bueno desde chicos. saberlo porque se termina ese mito, digamos, de esa conjunción de distintas nacionalidades que no existe. Y claro, porque si uno se pone a pensar, se pone en realidad a analizar el plantel alemán, bueno, ¿qué dirá? Es hijo de padres tunecinos, pero es alemán. Claro. Özil tiene una familia de origen turco, pero es alemán. Y Boateng lo mismo, tiene raíces ganesas, pero es alemán. Otro de los objetivos que tuvo este proyecto alemán del siglo XXI, como lo denominó la Federación Alemana de Fútbol, fue formar selecciones juveniles. Pero formar selecciones juveniles en serio, es decir, con pibes que jueguen su primer mundial después de completar el ciclo sub-15, sub-17 y sub-19. Es decir, que haya todo un proceso. Exacto. Y te doy ejemplos. Müller, uno de los goleadores alemanes, entrena con la selección mayor desde los 16 años.
Claro. Previo a haber pasado por sub-15, ¿no? Exacto. Neuer, el arquero, que fue figura también, Hummels, Hauedes, Boateng, Khedira, Özil, todos fueron campeones mundiales en 2009 con la sub-21. Götze y Mustafi, ese mismo año, en 2009, fueron seleccionados los mejores jugadores de Europa en la sub-17. Y otro de los temas que empezó a tener mucho más espacio dentro del fútbol alemán fue el de la ciencia, ¿sí? Que en realidad es algo que ya existía dentro de la selección alemana o dentro del fútbol alemán en sí, pero que empezó a introducirse cada vez más a partir del año 2000, de esta gran crisis que tuvo el fútbol alemán por el fracaso en la Eurocopa. Entonces, los planteles dejaron de estar exclusivamente conformados por jugadores y cuerpos técnicos y empezaron a abrirse las puertas a un amplio abanico de profesionales que van desde pedagogos y psicólogos a sociólogos del deporte, economistas, nutricionistas, etc. Es decir, la ciencia y distintas profesiones, ¿no?, entran de lleno en el fútbol alemán y más precisamente en la selección mayor. Esto es posible con una inversión económica alta, digamos. Es una inversión económica muy, muy importante porque vos fijate que solamente para capacitar a los técnicos, como decíamos recién, solamente para capacitar a los 28.400 técnicos que tienen licencia B, Alemania gastó $1.000 millones. Solamente para eso. Imagínate si empezamos a escarbar en los sueldos de los ojeadores o si empezamos... Y todo dinero no solamente salido de la Federación Alemana, sino también desde el propio gobierno. Exactamente. Hay una situación de unidad entre lo que es la política y el deporte, ¿no? Hay una cuestión muy centralizada, muy, muy directa entre los recursos que tiene la Federación Alemana de Fútbol y el gobierno alemán, que no es el gobierno alemán solamente de estos años, es decir, no solamente el gobierno de Merkel, sino, como decíamos recién, de un proyecto que arranca en el año 2000. Cuando decía $1.000 millones, estaba hablando desde el año 2000 hasta la actualidad, ¿no? Y con lo que tiene que ver con la formación de técnicos. Entonces, bueno, decíamos que la ciencia empieza a tener cada vez más espacio dentro de la selección mayor. Además, la Federación Alemana toma una decisión muy importante, que es a partir de 2001 se concreta una ley en el Congreso alemán, esto que hablábamos recién de política y deporte, ¿no? Muy importante, que es que el 51% de todos los clubes, ¿sí?, se dice esta ley, tienen que estar en manos de sus socios. El objetivo de esta ley, lo que fue, digamos, el objetivo principal de esta ley es evitar la especulación y la llegada de estas grandes fortunas y misteriosas también, ¿no?, del mundo árabe, como ocurrió en Inglaterra, en Francia, en España. Sí, en el Manchester City, por ejemplo. En Manchester City tenés equipos franceses, incluso en España está llegando ahora con mucha fuerza. Estos famosos jeques árabes que vienen con millones que no se sabe bien de dónde salen, ¿no? Bueno, esta ley del 51% para los socios es muy importante porque lo que permite, por un lado, es que no lleguen grandes fortunas, que no se sabe bien de dónde salen, sino que además permite que los clubes no estén endeudados. Y esto es algo muy importante porque, a diferencia de lo que sucede en casi todo el mundo, y no estamos hablando solamente de Argentina o de lo que se llama, entre comillas, el tercer mundo, en los clubes españoles, en los clubes ingleses, en los clubes franceses, uno puede ver que siempre son mucho más altos los pasivos que los activos. O sea, siempre hay mucha más deuda que la plata que el club realmente tiene. Y esto tiene que ver mucho con esta decisión de, bueno, que el 51% al menos de los clubes esté en manos de los socios. Pero además esto posibilita otra cosa, y ya voy terminando y voy cerrando el tema, que es que los jugadores que integran la selección no tengan que emigrar al exterior para salvarse, entre comillas, económicamente. Entonces pueden compartir planteles como lo del Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, que fueron, en realidad, dos grandes proveedores de la selección alemana que salió campeón hace pocos días. Exactamente, sí, la mayoría del Bayern y bueno, y el agregado del Borussia, dos potencias, digamos, del fútbol alemán. Dos potencias, y vamos a analizarlo desde el punto de vista práctico. Son tipos que se ven todos los días a la cara, que entrenan todos los días juntos, que saben cuándo tiene que picar uno, que salir el otro. Y además que han tenido, perdóname, y además que han tenido resultados en sus clubes también. Por supuesto, sin ir más lejos, lo que posibilitó, porque nosotros estamos hablando solamente de la selección alemana, pero si analizamos las últimas Copas de Campeones, la Copa UEFA, los clubes alemanes están siempre ahí arriba. Exactamente. Están presentes. Hubo una final directa entre alemanes. Entre dos alemanes. Entonces,
Me parece que esto es muy interesante porque lo que permite es pensar en un proyecto a largo plazo, ¿no? Esto que se habla tanto en Argentina del proyecto, el proyecto, y cuando estamos pensando en qué técnico va a venir a la selección, hablamos de Simeone, que es una cosa, y de Martino, que es otra. Entonces, Exactamente. ¿dónde está el proyecto? Dos polos muy distintos. Y eso es algo que le escuché decir a Macaya Márquez alguna vez, esto de que bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos un técnico que se acople a un proyecto o queremos un técnico que nos traiga un proyecto nuevo? ¿Qué es lo que termina pasando siempre? Claro. Pasamos del proyecto Peckerman al proyecto Basile, del proyecto Basile al proyecto Batista, del Batista a Sabela. Algunos son bilardistas, otros son más menotistas, pero nunca están las cosas claras de qué es lo que queremos a largo plazo. Bueno, Alemania sabe lo que quiere a largo plazo, de acá a 50 años. Uno de los capitanes de este barco, digamos, de este proyecto fue Jürgen Klinsmann, uno de los tipos más importantes en el proyecto porque él es elegido seleccionador de Alemania en el año 2004 con un cuerpo técnico que tenía como integrante a Joachim Löw, que es el técnico actual de la selección alemana que sale campeón. Bueno, durante su gestión Klinsmann pidió dos cosas: independencia total para manejar el equipo, o sea, no quería intervención de los dirigentes, del gobierno, y tampoco de la prensa, ¿no? Eso es muy importante, porque hay un diario en Alemania que se llama Bild Zeitung, que es el diario más influyente a nivel deportivo, en donde Beckenbauer tenía una columna, según dicen los medios alemanes, una filosa columna deportiva que escribía todas las semanas y que era sumamente crítico de la selección alemana. Eso desde el punto de vista más mediático. Pero en lo futbolístico, lo que profundizó Klinsmann es el juego en equipo por sobre las individualidades, que es esto que hablábamos al principio, ¿no? Dejar de lado la estrella, el crack, y empezar a pensar en el equipo, que esto es algo que se vio muy claramente en la selección de Joaquín Löw en este mundial, pero que a Klinsmann también les dio sus frutos. En el mundial... Y que ahora, perdóname, los mudó a la selección estadounidense, que de hecho también hizo un gran papel en el último mundial. Un muy buen mundial, por lo menos intentando jugar esto con el juego asociado, la triangulación, el juego en equipo. Por supuesto que los estadounidenses no tienen el nivel técnico que tiene Argentina, o que tiene Alemania, o que tiene Holanda. Seguro, pero está en crecimiento y se nota en los últimos mundiales. Y tienen una inversión económica importantísima. Y tiene muchos habitantes también. Y tiene muchos extranjeros también. Entonces es muy probable que dentro de algunos años Estados Unidos sea una potencia. Hay que ver si llevan adelante un proyecto como este que es el alemán. Yo creo que de la mano de Klinsmann lo pueden llegar a realizar. Sí, si le dan la libertad pueden llegar a lograrlo. Ahora, Klinsmann como técnico alemán, bueno, salió tercero en el Mundial de 2006 después de vencer a Portugal 3-1. Ahí ya se pueden ver los primeros resultados de este proyecto a largo plazo. Obviamente, Alemania llega a la final con Brasil en el año 2002, pero sería injusto decir que eso es un resultado del proyecto porque es apenas 2 años después. Exactamente, sí. A ver, también Italia ganó un mundial hace muy poco y no tiene ningún proyecto. Entonces, decir que la final del 2002 contra Brasil es un resultado del proyecto, quizás sería algo injusto, no lo sabemos. Pero lo cierto es que la idea de este proyecto, de esta forma, este nuevo paradigma, continuó profundizándose con el correr de los años y los logros se fueron acumulando. Te doy un dato muy concreto. Entre 2006 y 2014 la selección mayor alemana llegó a 4 semifinales y a una final en mundiales, que es justamente la que nos ganó hace 2 semanas. Pero otro dato muy interesante y tiene que ver con lo que hablábamos antes sobre cómo es la formación de los pibes. Los equipos juveniles alemanes se consagraron campeones en casi todas las competencias europeas que se jugaron en los últimos años. Aunque el dato no parezca para nada importante, lo es muy importante sí para quienes manejan el fútbol alemán, que ya tienen un objetivo muy claro, y con esto cierro. Los dirigentes del fútbol alemán quieren llegar al Mundial 2018, es decir, el Mundial que se va a jugar en Rusia dentro de 4 años, con un plantel que promedie los 20 años. Ese es el objetivo del proyecto del siglo XXI del fútbol alemán, que como ya dijimos es desde el año 2000 hasta el año 2050. Bueno, los dirigentes planean llegar al Mundial 2018 con un plantel de promedio de 20 años, es decir, con pibes de 18 y con pibes de 22, 23. Una locura, la verdad impresionante. Una locura, sí, la verdad que si nosotros una lo vemos locura desde en el acá, sentido, sí, digamos, de lo que es el general del fútbol, digamos, o sea, en donde hay todo el tiempo improvisaciones de selecciones y cada 4 años ver jugadores totalmente distintos.
Si nosotros lo vemos desde Buenos Aires, parece una total locura, pero bueno, los alemanes se ve que tienen las cosas un poco claras y están convencidos de que lo van a cumplir. Interesante nota de Manuel, el Puma Alfieri. Y ahora continuamos con Línea de 5, vamos a escuchar otro tema bien futbolero. Esto es La Berizo, el sueño del pibe. Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón, y el pibe le dijo riendo, llorando: a el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Rocky como yo. Dicen los muchachos del oeste argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Tú vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan. Seré un triunfador, jugaré la quinta, después en primera. Yo sé que me espera la consagración. Noche, el sueño más lindo que pudo tener, el estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a poner, faltando un minuto, iban 0-0, como la pelota, sereno en su acción, gambeteando a todos, enfrentó al arquero, y con fuerte tiro, quebró el marcador. Seguimos en Línea de 5 y vamos a hablar del segundo tema, que tiene como título la llegada de Juan Román Riquelme a Argentino Junior y la revalorización del torneo Nacional B. En este caso le voy a ceder la pelota a mi otro compañero, a Facundo. Adelante, Facu. Bueno, Pollo, gracias. Primero, principal, quería dividirlo en dos partes, el informe que había preparado. Como todos sabemos, el domingo Juan Román Riquelme firmó por 18 meses con Argentino Junior, volvió a su casa, al lugar donde lo vio nacer. Pero yo quería hablar más que nada de lo que conlleva o cuál es el resultado de la llegada de Juan Román Riquelme a Argentino Junior y a la B Nacional, más que nada. Quizás uno piensa que el ascenso es la B Nacional, pero hay muchísimas categorías además de la B Nacional, la B Metropolitana. Lo que pasa es que en la primera C y en la primera D son categorías casi amateurs, en donde no hay una inversión muy grande de dinero, a pesar de que, por ejemplo, en el Deportivo Riestra está metida gente mediática. El abogado Matías Morla es el gerenciador del club. Adidas es la marca que viste a Riestra. Bueno, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, si vamos al tiempo atrás, Atlas tuvo un programa de televisión. Seguro. Nike era la indumentaria oficial. Sí, digamos, vos lo que me estás tratando de decir es que, a ver, la llegada de Riquelme capaz es más mediática y revaloriza a la B Nacional. Pero a la vez hay otros elementos que también valorizan a todo el ascenso en general, digamos. Sí, Riquelme es un ejemplo muy importante de cómo el ascenso en los últimos años ha crecido
Antes era imposible pensar en un jugador como Riquelme jugando en la B Nacional. Era impensado tener a Riquelme en la B Nacional, como también fue impensado en su momento tener a jugadores de la talla de Trezeguet, ¿no? Goleador de la selección francesa. Sí, antes era impensado tener a Trezeguet en la B Nacional, el cual logró el ascenso con River en el 2012. Sí, jugadores como Trezeguet, como Cabenagui, Pero ahí el Chori está- Domínguez, que jugó en Europa. Ahí está el punto y a lo que yo quería ir. A partir del descenso de River en el 2011, la televisación de la categoría de la B Nacional pasó a ser de manos privadas a manos del Estado. Pasó de TIC A fútbol para todos. Fútbol para todos. Lo que conlleva que mucha gente siga la categoría y Y que haya también una inversión no, de los dinero. clubes tengan la posibilidad de conseguir sponsors que inviertan mucho más dinero y jugadores tengan ganas de ir a esos clubes. Yo, por ejemplo, estoy repasando las contrataciones de estas últimas semanas. Por ejemplo, Moreno y Fabianesi, un jugador Muy importante. muy importante para la primera división. Firmó contrato por 18 meses con Huracán. Vos mencionabas recién unas contrataciones muy importantes en el fútbol de la B Nacional, en su momento con River, en su momento con Independiente, y hoy tenemos Argentinos Juniors en la categoría, un equipo con una tradición muy importante, con una historia muy importante, ¿no? El famoso semillero del mundo, y tenemos la llegada de Juan Román Riquelme a la institución con otros jugadores de la talla de Lobo Ledesma, con la talla Sí, Matías de- Caruso, Diego Rivero, que fueron compañeros también de Juan Román en Boca. Yo creo que no va a ser un torneo fácil el que tenga que afrontar Argentinos Juniors. Seguro, también es bueno aclarar que a partir de este torneo, que acompañado del torneo de Primera División, estos 6 meses van a ser los que clasifiquen a 10 equipos del torneo Nacional B a la Primera, digamos. También hay que aclarar que va a cambiar el formato a partir de este torneo. Sí, no, además que al ser un torneo corto y tener tantas posibilidades de ascenso, los clubes intentan invertir dinero Exactamente, a por corto plazo buscando ese ascenso en diciembre. Claro. Hay que pensar que en diciembre un club que estaba en la B Metropolitana hace 2 meses tiene la posibilidad de en 6 estar en la primera Claro. división. Claro. Un ejemplo, Nueva Chicago, un ejemplo, Temperley. Que están invirtiendo mucho dinero en jugadores que, por ejemplo, David Trezeguet, que ya nombramos que estuvo en la B Nacional con River Plate, fue nombrado para jugar en Temperley. Cosa que se descartó a último momento porque el jugador no quiere bajar a la categoría. La pregunta, Facu, que te quería hacer es ¿por cuánto tiempo va a jugar Riquelme en Argentinos y cuál es el monto del sueldo? No lo pregunto por una cuestión de curiosidad personal, sino simplemente para saber, digamos, cuál es la cantidad de dinero que Riquelme resignó para jugar en Argentinos, teniendo en cuenta que Boca, en su momento, el presidente Angelici, le ofreció un contrato de $2 millones. Juan Román Riquelme firmó un contrato por $1.500.000 aproximadamente. Pueden ser unos pesos más, unos pesos menos. Pero no hay mucha diferencia del contrato que le ofreció Angelici en Boca Juniors. Yo creo que principalmente el problema de Riquelme para no renovar con Boca Juniors era un problema con la dirigencia, que no lo quería. Han hecho encuestas internas y con los socios y con los hinchas para tomar también una opinión de si querían a Riquelme o no en la institución. Yo creo que era un poco, digamos, de más hacer una encuesta. Yo creo que la mayoría de los hinchas de Boca aman a Riquelme y quisieran tener en la institución, aunque sea por un año más. Sí, seguramente eso se va a ver. Yo creo que fue una decisión más personal que otra cosa. Quizás también una decisión mediática, pero que no le sirve al jugador, sino más a la institución. Ujú. Lo vimos el domingo con la presentación en el auditorio anexo que tiene Argentinos, en donde hubo muchos periodistas, muchos hinchas que lo fueron a recibir. Yo creo que es una sacudida bastante importante para la categoría, la cual va a ser muy competitiva. Va a estar dividida en 2 zonas, como dijimos antes, de 11 equipos cada una. Va a haber 5 ascensos por zona. Argentinos Juniors le tocó en la zona, por ejemplo, por decir algunos equipos, Colón, que trajo como incorporación a David el Mago Ramírez, el ex jugador de Vélez. Ex Vélez, Godoy sí, Cruz. gran jugador. Exacto. También está en la misma zona Ferro, Aldo Civi y Nueva Chicago, que es recientemente ascendido, que tiene como DT a Omar Labruna. Sí, es una zona con mucho antecedente de Primera División. Exacto. De todas maneras, estos son los equipos más importantes. Luego están los equipos del interior como Boca Unidos y Douglas, Hay, que
que le dieron bastante dolor de cabeza a River cuando estuvo en la categoría. No son para menospreciarlos, pero creo que Argentinos Juniors es uno de los candidatos de la zona. Una consulta, Facu, vos que sos especialista en el fútbol del ascenso. Te quería preguntar, ¿cuál considerás que es el mejor jugador de la categoría hoy en día, de la B Nacional, ¿no? Es más, si querés incluir otras categorías, otras divisiones, me parece que es apropiado, digamos, la opinión. Pero ¿te parece que Riquelme es hoy en día el mejor jugador de la categoría o hay otros a tener en cuenta? Yo creo que Juan Román Riquelme es el jugador con más historia y el jugador más ganador que hay en la categoría, obviamente. Yo creo que Argentinos tiene muchas posibilidades de ascenso, esto es una opinión personal. No va a ser fácil la categoría, no es fácil. De todas maneras, para lograr el ascenso, al ser un torneo de transición, hay que salir entre los primeros 5. Claro, es lo que te iba a decir, digamos. O sea, va a tener bastantes chances. Sí, no solamente tiene que ser campeón. Las digamos. posibilidades son bastante grandes. Yo creo que tiene muchas posibilidades Argentinos. Debuta el 2 de agosto a las 17:30 en cancha Argentinos contra Boca Unidos. Esa es la primera fecha. Y ahí se podrá ver o no el debut de Juan Román Riquelme. Te quería preguntar eso. Riquelme no hizo pretemporada. ¿Cuándo se estipula que va a debutar en Argentinos? ¿Puede ser ese mismo día? Todavía no hay una confirmación. Juan Román Riquelme por ahora no presenta lesiones. Está entrenando a la par de sus compañeros. Si todo sigue bien y viene entrenando normalmente, calculo que estará entre los... Yo creo que el Vichy Borghi lo incluirá por lo menos entre los concentrados para disputar el partido. Para cerrar, yo creo que la categoría va a seguir creciendo. El año que viene del Argentino A van a ascender 7 equipos y de la B Metropolitana otros 3. Por lo tanto, nuevamente va a haber 21 equipos en la categoría porque no hay descensos de la primera división. Y en la primera división va a haber 35 equipos aproximadamente, si no me equivoco. Sí, hay que esperar a que se termine de ensamblar. La Exacto, verdad que todavía falta mucho, pero... Falta mucho, hay que pasar esta transición. Pero bueno, veremos entonces qué sucederá. Por ahora son solo promesas, esperaremos a que empiece a rodar la pelota tanto en el torneo de primera división como en el ascenso. Y veremos entonces ahí la realidad. Ahí estará la verdad. Ahí estará la verdad, exactamente. Escucho sonar la canción del cierre del programa por Pampa Yakuza, Cuidando el Empate. Gran tema, les recomiendo a los oyentes, a los amigos futboleros que lo escuchen. Y bueno, esto ha sido todo en nuestro primer programa. Recuerden que estamos en las redes sociales, nuestro Facebook, www.facebook.com/línea de 5. Nuestro YouTube es youtube.com/línea de 5 también. Y en Twitter estamos en @línea de 5 radio. Así que nos pueden escuchar por ahí y aparte dejarnos sus comentarios que bienvenidos serán. Bueno, amigos futboleros, esto ha sido Línea de 5, primer programa. Espero que les haya gustado y le mando un abrazo de gol a todos. Chau. El viejo Ibáñez lo pide la popular. Abriste las alas olvidando el nido y siempre lo mismo. Te guardan en una jaula para cobrar. Parece mentira que crezco y no aprendo. Pagan aguinaldo, roban libertad. Sella la monada que no se equivoca cuando se hace ancha en el paravalanchas de la verdad. No vivas tirando el empate, saca pecho, juega de local.